Si han escuchado mi relato anterior, sabrán que encontré un diario clínico de mi abuelo, el doctor Nicolás Ramírez de Guzmán, psiquiatra en el Hospital de la Castañeda de la Ciudad de México a principios del siglo pasado. Desde entonces no he dejado de leerlo, no sé si por curiosidad o por un tipo de obsesión que me impide soltar esas páginas. Cada caso que narra parece llevarme más lejos del terreno de la razón y más cerca del abismo que mi abuelo temía mirar de frente. El segundo caso está fechado en noviembre de 1928 y lleva un título que me provocó escalofríos apenas lo leí. Paciente 1219, clérigo, nombre Padre Esteban R. La anotación comienza de forma clínica, casi impersonal. Varón de 46 años, sacerdote secular, ingresado tras sufrir episodios de histeria y delirios auditivos, fue trasladado desde el convento de San Juan de Coyoacán, donde permaneció recluido voluntariamente en una celda de penitencia durante casi un año. Mi abuelo explica que el hombre fue encontrado en estado de shock, murmurando oraciones inconexas, con las manos ensangrentadas y los nudillos raspados contra la pared de piedra de su celda. Aparentemente, había pasado las últimas noches golpeando las paredes mientras gritaba que alguien lo llamaba por su nombre. Cuando le interrogaron, el sacerdote apenas podía hablar, pero lo poco que dijo fue suficiente para alterar al personal médico. No soy digno de absolución. Él viene a mí. Él no me perdonó. En el diario, mi abuela nota que, a pesar del delirio, el paciente mantenía momentos de lucidez desconcertante. Durante esas breves pausas, relataba fragmentos de una historia de su juventud, un episodio oscuro, oculto tras años de sotana y silencio. Decía que antes de ingresar al seminario había sido un hombre común, un joven impulsivo que trabajaba en una imprenta cerca del centro de la ciudad. Una noche, tras beber de más de la cuenta en una cantina de San Ángel, discutió con un amigo suyo, un tal Rafael M. Por una mujer. La pelea terminó mal, muy mal. Rafael cayó sobre una mesa rota, atravesado por un pedazo de vidrio. Murió ahí frente a todos. El joven Esteban, aún sin vocación, huyó. Se refugió en la iglesia, confesó su culpa al párroco y, según contaba, creyó escuchar dentro del templo una voz que le dijo: entonces conságrate a mí, paga con tu alma lo que tú has hecho. Entonces su destino quedó sellado. Entró al seminario, se ordenó sacerdote, pero nunca volvió a dormir tranquilo. En su celda de penitencia del convento de Coyoacán, donde pidió recluirse para purificar su alma, los monjes reportaron fenómenos extraños: velas que se apagaban solas, golpes secos en los muros y un murmullo constante que venía de la celda, incluso cuando el padre dormía. Mi abuela notó que, cuando llegó a la Castañeda, el sacerdote ya no distinguía entre sueño y vigilia. Le aseguró con voz débil que Rafael lo había encontrado. No habla, doctor, pero lo oigo respirar en la oscuridad. Mi abuelo, fiel al método científico, ordenó vigilancia constante y un registro detallado de los episodios nocturnos. Los enfermeros afirmaban escuchar una voz masculina que respondía a los rezos del padre Esteban, aunque nunca se detectó la presencia de otra persona en el pabellón. En una de las noches, el doctor anotó: durante la vigilancia de medianoche, el paciente se levantó sin abrir los ojos, caminó a la pared de la celda y comenzó a confesar, como si alguien invisible lo escuchara del otro lado. A través de una rendija
los enfermeros oyeron el final de aquella confesión. Sí, fui yo, no fue un accidente, te empujé, Rafael, pero ¿por qué sigues aquí? El silencio que siguió fue tan profundo que los hombres pensaron que el sacerdote había perdido el conocimiento, pero luego se escuchó otro sonido, una respiración que no venía de él, una respiración larga, húmeda, justo detrás de la pared. A partir de esa noche, el comportamiento del padre se volvió errático. Se negaba a comer, pedía que sellaran su habitación y suplicaba que le dieran una cruz. Mi abuelo escribió: el paciente asegura que Rafael se manifiesta en el reflejo del agua bendita. Evita los espejos. Dice que su sombra ya no le pertenece. El caso escaló cuando, una madrugada, encontraron al sacerdote golpeando la pared con los puños desnudos, repitiendo entre sollozos: «¡Ya no me hables! ¡Ya no me hables!». Pero el sonido de la otra voz, grabado accidentalmente por uno de los médicos asistentes, heló la sangre de todos. Era grave, distante, como un eco que respondía: «No fui yo quien habló primero». El doctor Ramírez anotó en el margen: «He revisado el cilindro de grabación 3 veces. La segunda voz no pertenece a nadie del pabellón. Es imposible que sea una interferencia». La última entrada del caso está fechada el 7 de diciembre de 1928 y dice así: el padre Esteban falleció durante la madrugada. El cuerpo fue encontrado frente a la pared norte, donde solía confesar a su fantasma. Sobre la piedra, escrita con sangre, una frase: «Yo también te absuelvo». Mi abuelo cerró el caso como un suicidio derivado de una psicosis religiosa, pero debajo de la anotación oficial, con tinta distinta, escribió una nota personal: a las 3 a.m., cuando lo trasladábamos al anfiteatro, todos oímos un susurro detrás de nosotros. Juraría que alguien dijo mi nombre. Cuando terminé de leer ese fragmento, el viento soplaba entre las ventanas de mi casa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello. Decidí visitar el viejo convento de Coyoacán, donde comenzó la historia. No quedaba mucho, solo los restos de piedras de lo que fue la celda de penitencia. Pero mientras observaba aquel muro desgastado, juraría que escuché 3 golpes secos desde dentro. No entré, no tuve el valor. Esa noche, al volver a casa, abrí el diario de mi abuelo una vez más. Entre las páginas del caso 1219 encontré un trozo de papel doblado. Era una nota suya, sin fecha, con una frase escrita a mano: cuando alguien confiesa al vacío, siempre hay alguien escuchando. Y ahora, cada vez que hablo de este caso frente al micrófono, escucho una presencia detrás de mí, como si alguien esperara escuchar mi nombre.